Bueno muchachos, esta es nuestra clase asincrónica, la clase que subimos todos los lunes. La estoy grabando hoy, lunes 6 de abril de 2020, para que tengamos en cuenta que, que va a quedar también cargada en el Classroom, cada uno de los grupos, en el tema particular de árboles de problemas. Entonces, para que tengamos en cuenta ese detalle. Entonces, empezamos con este documento porque este documento es quizás el más importante para elaborar los árboles de problemas, y es un manual de la CEPAL de Naciones Unidas. Es un manual en el cual nos enseñan a realizar proyectos a partir de la metodología de marco lógico. Entonces, esto no solo nos va a servir para elaboración de árboles de problemas, sino también nos va a servir para cualquier proyecto que trabajemos, sea en lo laboral o en lo académico, que tenga relación, pues, o que se diseñe a partir de la metodología de marco lógico. Entonces, este documento es muy completo, se lo recomiendo muchísimo. Tiene 126 páginas y pues no solo para la asignatura, sino para cualquier proyecto que ustedes quieran desarrollar con esta metodología. También les entrego un resumen, un documento mucho más pequeño a manera de artículo, de Norma Sánchez, que también es la explicación de la metodología de marco lógico. Es un documento, pues como les digo, es un resumen, es un artículo, pues por lo menos no tiene sino apenas 16 páginas. Entonces ese también lo pueden utilizar para consultar todo lo que tiene que ver con marco lógico. Yo lo subo para que ustedes conozcan cómo se elaboran los árboles de problemas, los árboles de objetivos, y realmente gran parte de la metodología para la formulación de planes de gestión integral de residuos sólidos, que como sabemos y como vimos en clases anteriores, se hace a partir de la metodología de marco lógico. Bueno, entonces esos son los documentos que les comparto esta semana como material de clase. Y la clase como tal que vamos a ver ahorita es la clase vamos a empezar de una vez la presentación. La clase de esta semana tiene que ver con línea base. Entonces decimos que pues estamos en nuestra asignatura de manejo integral de residuos sólidos. Mi nombre, docente de la asignatura para ustedes. Estamos apenas en la línea base de los planes de gestión integral de residuos sólidos. En línea base vimos los parámetros de la línea base, vimos todo lo que tenía que ver con este tema, donde elaboramos los árboles, en donde elaboramos los microruteos, generación de residuos, la PPC, todo esto. Ahorita miramos más o menos qué tiene que ver o qué es esto de los parámetros de la línea base, que ya lo habíamos tocado. Ya vimos la parte de las proyecciones y hoy veremos los dos últimos aspectos que tienen relación con línea base y que también tienen relación entre ellos, que son los árboles de problemas, los árboles de problemas y desde luego que la priorización de los problemas. Entonces estos son las partes que nos faltaban de línea base de PGIRS. Ya con eso terminamos nuestro segundo corte y obviamente terminamos también el tema de línea base de PGIRS. Después de parciales empezamos con otros temas que tienen relación con los PGIRS. Recuerden que es algo lento, pues porque nosotros estamos viendo a profundidad algunos aspectos muy puntuales de los PGIRS. Entonces, como antecedentes les quiero mostrar pues un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto de PGIRS, y es que la metodología nos dice que se divide en una serie de ítems. El primero era la organización, o lo que yo les nombraba como la organización para la formulación de los PGIRS. Realmente es lo que busca esto es que los municipios y los distritos formulen y elaboren los PGIRS bajo un esquema de participación, ¿cierto? Y que hay varios sectores involucrados. Nosotros hablamos más o menos quiénes son los participantes, de la conformación del grupo técnico de trabajo y de la conformación del grupo coordinador. Entonces, algunas entidades que participan en la formulación, es decir, en la organización para la formulación, pues esta es la primera parte de los PGIRS. El segundo ítem o la segunda parte del PGIRS que nosotros ya empezamos a abordar es el de la línea base. Entonces el contenido mínimo de los PGIRS en cuanto a línea base, dice que la línea base se elabora ¿para qué?
para establecer el estado actual de la gestión integral de los residuos sólidos en el respectivo municipio o región. Entonces eso también ya lo habíamos dicho, es decir que en la parte de la línea base lo que yo estoy haciendo es una fase diagnóstica en donde yo voy a proyectar, no a proyectar sino a establecer y a mostrar la situación actual como la fotografía actual, el estado actual dice el objetivo, según la metodología, de la situación como tal de la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio o en la región en donde lo estoy elaborando. Decíamos que la parte de la línea base se establecen pues varios ítems. Ya vimos la parte de las proyecciones, fue lo último que vimos, proyecciones. Esto se puede tocar ahorita en línea base, aunque en algunos casos en metodología también nos ponen también a trabajar proyecciones en la elaboración de los programas y proyectos. Sin embargo, pues ya vimos el tema de proyecciones, hicimos talleres y pues eso hace parte de la línea base. La tabla de los indicadores de la línea base es lo que les comentaba sobre los parámetros de línea base. Ahorita les indico más o menos cuáles son esos parámetros que a raíz de eso fue que empezamos a elaborar talleres sobre generación de residuos, la PPC, talleres sobre recolección, transporte, transferencia, barrido, todo esto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los indicadores o parámetros de línea base. Pues ahí lo tomamos como queramos. Y hoy tocaremos la parte de los árboles de problemas, ¿cierto? Con sus respectivas causas y efectos. Y también vamos a ver otro punto, de fortalezas y debilidades, pues hace parte de la elaboración de esos árboles. Y la priorización de los problemas. Hoy vemos árboles de problemas y priorización de problemas. Entonces, para que nos pongamos en ese contexto, estamos todavía en línea base, que es el segundo paso de la elaboración de los PEGIRs, y hoy tocaremos el tema de árboles de problemas y priorización de problemas. Bueno, entonces como antecedentes también tenemos que en la línea base, los indicadores de la línea base, que son los mismos parámetros de la línea base, que tanto he hecho énfasis, se dividen en estos, aquí como los vemos acá. Ahora, ¿por qué quiero yo mostrarles otra vez esto de los parámetros o de los aspectos como tal? Realmente lo que vemos aquí son aspectos y lo que me están nombrando es cuántos parámetros hay por cada aspecto. Entonces eso lo profundizamos un poquito más adelante cuando tengamos que elaborar el proyecto de aula que debemos hacer. Sin embargo, ¿por qué lo cito acá? Porque por cada uno de estos ítems, muchachos, cada uno de estos ítems, estas viñetas que tenemos acá, se debería elaborar un árbol de problemas. ¿Ok? Entonces la metodología nos dice eso. Recuerden que la metodología es la resolución 754 de 2014. Entonces esa resolución nos dice que por cada uno de estos indicadores o por cada uno de estos aspectos, mejor dicho, por cada uno de estos aspectos, debo elaborar un árbol de problemas. Listo, ahorita miramos que hay unas excepciones, pero pues por ahora quedémonos con esa información. Es decir que si yo tengo un aspecto que se llame residuos ordinarios, de residuos ordinarios debo elaborar un árbol de problemas. Ese tema de residuos ordinarios tiene 5 parámetros, después los vamos a ver. De barrido de vías y áreas públicas, ese barrido de vías y áreas públicas son 7 parámetros, de recolección y transporte de residuos son 7 parámetros, de transferencia de residuos son 4 parámetros, de disposición final son 6 parámetros, el aspecto de aprovechamiento tiene 6 parámetros, corte de césped y poda de árboles tiene 8 parámetros, limpieza de playas tiene 3 parámetros, el lavado de áreas públicas tiene 3 parámetros, los residuos especiales tiene un parámetro, los residuos de construcción o demolición, mejor conocidos como los RCDs, tienen 7 parámetros, los residuos industriales son 5 parámetros, los residuos peligrosos dice que son 4 parámetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, que la metodología es clara en donde nos dice que esa metodología para la formulación y elaboración de PEGIRs no contempla los residuos peligrosos, es decir que los residuos peligrosos no están incluidos en un PEGIRS de este tipo. Este PEGIRS es para entidades territoriales, para municipios y para las regiones en donde se elaboren. Los residuos peligrosos tienen su propia metodología que tiene unos lineamientos del ministerio, entonces esta parte no la tenemos en cuenta, por favor. Igual, los residuos hospitalarios también tienen que ver con residuos peligrosos. En los hospitales podemos tener en cuenta la generación de residuos siempre y cuando no sean peligrosos. Los aspectos institucionales son 7 parámetros, aspectos administrativos, institucionales y suficiencia financiera, otros 3 parámetros. De esto es lo mínimo que nos muestra la metodología. Sin embargo, hay más información, más aspectos, más
más aspectos al respecto, como por ejemplo la gestión del riesgo, entre otros. Lo único que pues quisiera resaltar de esto que les acabo de decir es que por cada uno de los ítems que me señala la metodología debo elaborar un árbol de problemas, exceptuando lo que tiene que ver con residuos peligrosos. Por cada uno elaboro un árbol de problemas. Bueno, entonces la parte de los árboles de problemas, que es lo que necesito que quede muy claro. Entonces, en la elaboración de los árboles de problemas voy a construir un esquema. Esto es marco lógico, muchachos. La metodología de marco lógico me indica cómo elaborar los árboles de problemas. Entonces, en este caso tenemos que, pues sí, que hace parte de la línea base. Los árboles de problemas es el segundo ítem que nosotros señalamos acá de la línea base, y que nosotros primero identificamos un problema. Ese problema no se identifica al azar ni mucho menos. Entonces, dependiendo del aspecto al que se hace referencia, los aspectos como los acabé de nombrar en la diapositiva anterior, por ejemplo, yo tengo un aspecto que se llame recolección, transporte y transferencia. Yo necesito hacer una investigación en campo. ¿Y quién hace la investigación? Pues el grupo técnico de trabajo, porque ya habíamos hablado de ese tema. El grupo técnico de trabajo hace una investigación en campo, en donde va a recoger mucha información, una lluvia de ideas, y esa lluvia de ideas yo defino de toda esa información que encuentro respecto a recolección y transporte de residuos, por ejemplo, cuál es el problema más importante, el problema central, y ese lo pongo acá, el problema central, y de ahí empiezo a hacer el siguiente ejercicio. Después de que yo tenga el problema central, miro cuál sería la primera causa, la causa 1, que va a recaer sobre el problema. Pero esa causa 1 se origina a partir de una causa 1.1. Y quiere decir que también puede existir una causa 1.2 o 1.3 o 1.4. Entonces 1.1 y 1.2 es lo mínimo que vamos a manejar en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las causas 1.1 y 1.2 me van a generar una causa 1.1, perdón, una causa 1, y que la causa 1 me va a llevar al problema. De todos modos, les decía que además de una causa 1 puede haber una causa 2, causa 3, causa 4, las que se consideren. Aquí les muestro nada más la estructura mínima. Esta es la estructura mínima con dos causas en el primer nivel. Les indico de una vez acá, esas causas, las que se enumeran 1, 2, 3, 4, 5, son causas de primer nivel. Las causas de segundo nivel son estas que se enumeran con dos niveles de número, es decir, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, etc. Puede haber 2, 3, 2, 4, 2, 5, puede haber 3, 1, 3, 2, etc. Entonces, estas causas que vemos acá, que son las de segundo nivel, me van a llevar a la causa de primer nivel, en este caso la causa 2, en este caso. Estas dos causas, la causa 1 y la causa 2, pueden haber más, como les digo, van a generarme el problema central. Entonces esa es la estructura, como se dan cuenta, es muy fácil de entender. Ahorita hacemos un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Pero resulta que los problemas, lo primero que voy a mirar es las causas de los problemas. Los problemas también me producen unos efectos, ¿cierto? Entonces el efecto 1 sería este, y algo adicional, el efecto 1 debe estar relacionado con la causa 1. ¿Qué quiere decir? Que esta causa 1, principalmente entre la causa 1, 2 y todas las que estén en el primer nivel, me van a producir el problema. Pero la causa 1 también tiene una relación con el efecto 1. Por eso la línea punteada. Porque no es directamente, la causa 1 no genera directamente este efecto, porque lo que genera directamente es el problema. Y realmente el problema sí es el que produce el efecto, como en este caso, como lo estoy mostrando acá. El efecto 1 y el efecto 2. Pero el problema es el que me genera directamente el efecto 1 y 2. Pero la causa 1 tiene relación con el efecto 1 y la causa 2 tiene relación con el efecto 2. Esta es apenas la demostración esquemática. Ahorita con el ejemplo nos va a quedar mucho más claro cómo se puede observar esa relación entre causa 1, efecto 1 y causa 2, efecto 2. Es lo mínimo que nos pide la metodología de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Esa metodología. Pues el marco lógico muchas veces nos lleva hasta un extremo a empezar a relacionar causas 1.1 y efectos 1.1, por ejemplo. Acá no, acá apenas lo que les muestro en este esquema.
Es decir, que el efecto 1 y el efecto 2 también pueden ser producidos a partir del efecto 1. Entonces, hay un problema que me produce unos efectos directos relacionados con el problema, pero esos efectos me repercuten en unos efectos que van más allá. Por ejemplo, el efecto 1 a un efecto 1.1, el efecto 2 a un efecto 1.2. Igual para el efecto 1 para el efecto 1.2. El efecto 2 me produce un efecto 2.1 y me produce un efecto 2.2, como lo vemos acá. Ahora, que les acabo de mostrar en este momento es el esquema mínimo que les voy a exigir en el taller de elaboración de árboles de problemas. Es mínimo. Porque, es decir, ¿qué quiere decir que sea lo mínimo? Que tenga por lo menos un problema, causas de primer nivel y causas de segundo nivel, efectos de primer nivel y efectos de segundo nivel. Es lo mínimo. Después vamos a entender por qué es lo mínimo. Resulta que más adelante, cuando empecemos a elaborar los programas, vamos a darnos cuenta que es indispensable que tengamos por lo menos 2 niveles de causas y 2 niveles de efectos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden haber muchos más, ¿no? Es decir, el efecto 1.2 puede producir un efecto 1.2.1 y así sucesivamente. Eso se puede extender de manera vertical como también de manera horizontal. Es decir, efecto 1, efecto 2, efecto 3, 4, hasta donde podamos nosotros identificar los efectos. Algo importante que también se tiene en cuenta y que muchas veces la metodología no lo deja claro, pero la metodología para la formulación de PGIRS no lo deja claro, pero la metodología para la de la CEPAL, para marco lógico, la metodología de marco lógico sí me deja muy claro que este flujo debe ser un flujo siempre ascendente. Entonces ahí dice que es un flujo ascendente. ¿Qué quiere decir? Que todas estas flechitas siempre van apuntando hacia arriba. En algunos casos vamos a encontrar que está el problema y que el problema me señala con unas flechas hacia abajo las causas, es decir, aquí estarían las flechas y no está bien, porque eso me estaría diciendo que el problema me produce unas causas y realmente son las causas las que me producen el problema. Entonces, para que tengamos en cuenta, este es el esquema mínimo que vamos a manejar en nuestros árboles de problemas, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice marco lógico y además la metodología para la formulación de los PGIRS. Ahora el ejemplo, para que nos quede mucho más claro. Con el ejemplo vamos a verlo de esta manera. Una cosa importante antes del ejemplo. Esta elaboración de árboles de problemas me dice también la metodología o la misma resolución 754 que es para los municipios de categoría 1, 2, 3 y 4. Me dice entonces que los municipios de categoría 5 y 6 no están obligados a desarrollarlo, no tienen la obligación de hacer árboles de problema. Entonces recuerden que los municipios siempre están categorizados, es de categoría de 1 a la 6. Las primeras categorías 1, 2, 3 y 4 son los municipios más complejos, son los municipios más grandes. Los municipios 5 y 6 son los menos complejos, municipios pequeños. Entonces un municipio pequeño no necesita hacer un árbol de problemas por cada, un árbol de problemas por cada aspecto, que eran los que veíamos anteriormente. No necesariamente se debe hacer eso. Entonces, como sugerencia, es obligación para los municipios de categoría 1, 2, 3 y 4 elaborar estos árboles de problemas. Para los 5 y 6 hay otra alternativa que más adelante les muestro. El ejemplo ahora sí. Yo les tengo un ejemplo de árboles de problemas que también lo adapté de la misma metodología de marco lógico. Este árbol de problemas que vamos a ver en este momento no tiene que ver absolutamente nada con gestión de residuos. ¿Para qué? Para de pronto no agotar posibilidades en su elaboración de los árboles. Lo que yo quiero es que ustedes cuando hagan sus árboles de problemas, pues en cuanto a gestión integral de residuos sólidos, tengan más posibilidades. Y si yo les doy un ejemplo muy bien estructurado, con gestión integral de residuos sólidos, pues es un ejemplo menos que ustedes, o no un ejemplo menos, sino una posibilidad menos que ustedes van a tener para elaborar sus árboles de problemas. En la próxima clase, la clase sincrónica que vamos a hacer en vivo, en la clase sincrónica sí vamos a hacer un ejemplo directamente relacionado con gestión integral de residuos sólidos. Entonces, vamos a ver el problema cómo nos quedaría estructurado mediante un árbol. Sería de la siguiente manera. Este es nuestro problema. Vamos a hablar sobre la alta accidentalidad de automotores. Si tenemos alta accidentalidad de automotores, empezamos entonces a identificar las causas, ¿cierto? Es lo primero que se identifica. Entonces decimos que
La imprudencia de los conductores, y es natural, la imprudencia de los conductores me va a generar una alta accidentalidad de los automotores. También podemos decir que la falta de capacitación de los conductores es la que me lleva a que se generen imprudencias. Entonces, la falta de capacitación de los conductores o a los conductores que no están capacitados me lleva a que esos conductores sean imprudentes y eso me lleva a que se genere una alta accidentalidad de automotores. Por este lado vamos así. Pero además la imprudencia de los conductores puede ser generada por la falta de acciones policiales efectivas. Entonces, si tenemos una falta de acciones policiales efectivas, esa falta de acciones policiales efectivas me va a producir unas imprudencias de los conductores, como no hay vigilancia, hay una imprudencia de los conductores que me van a llevar a la alta accidentalidad de automotores. Por este lado también podemos empezar a trabajar. Entonces, dice que hay circulación de vehículos en mal estado. Es evidente que la circulación de vehículos en mal estado me puede producir una alta accidentalidad de automotores. Entonces, aquí tendremos que una de las causas de segundo nivel es que es el uso de vehículos obsoletos. Entonces, el uso de vehículos obsoletos me lleva a una circulación de vehículos en mal estado. Esos vehículos obsoletos me lleva a una circulación de vehículos en mal estado. Pero también podemos decir que el mal mantenimiento de los vehículos, así no sean obsoletos, pero es mal mantenimiento, ese mal mantenimiento de los vehículos me lleva a una circulación de vehículos en mal estado. O sea, aquí ya estructuramos toda la parte del árbol de las causas, mejor dicho, podemos llamarlo así, el árbol de las causas, en donde estas causas son las de primer nivel y estas causas, las 4 de abajo, son las de segundo nivel. Pero ojo, que aquí nosotros podemos hacer relación también, no necesariamente, por ejemplo, la circulación de vehículos en mal estado también puede ser generada a partir de la falta de acciones policiales, ¿cierto? Entonces, una falta de acciones policiales me puede llevar a que hayan imprudencias de los conductores y la falta de acciones policiales también me puede llevar a que haya una circulación de vehículos en mal estado. Entonces, eso lo puedo hacer. Esto lo pongo a manera de ejemplo, pero ustedes si quieren háganlo, si no, no. Pero esto lo pueden hacer. Es decir, relacionar una causa de segundo nivel con dos causas diferentes de primer nivel. Eso se puede hacer. Ahora los efectos. La alta accidentalidad de los automotores me puede llevar a que haya a que los pasajeros lleguen tarde a sus trabajos. Si hay alta accidentalidad de los automotores, pueden llegar tarde los pasajeros a sus trabajos. Y si los pasajeros llegan tarde a sus trabajos, aquí antes de seguir con los efectos, la relación. Entonces yo puedo relacionar la imprudencia de los conductores con los pasajeros que llegan tarde a sus trabajos. Entonces realmente cuando hay imprudencia de los pasajeros se puede generar que los pasajeros lleguen, de los conductores, perdón, la imprudencia de los conductores puede generar que los pasajeros lleguen tarde al trabajo, pero realmente el efecto directo de esta causa es el problema, es decir que la ruta directa es que las imprudencias de los conductores me genera una alta accidentalidad de los automotores y esa alta accidentalidad de los automotores me llevan a que los pasajeros lleguen tarde al trabajo. Pero esto, se dan cuenta, tiene relación. Por este lado, de pronto, podemos seguir con los efectos de segundo orden. Esos efectos de segundo orden se pueden relacionar de esta manera. Entonces, cuando los pasajeros llegan tarde al trabajo, puede producirse unas pérdidas, unas altas pérdidas económicas, pues en la empresa en donde ellos trabajan. Entonces, si los pasajeros llegan tarde a sus empresas a laboral, pues se generan altas pérdidas económicas. Y además, se genera una inestabilidad laboral. Entonces, cuando los pasajeros llegan tarde al trabajo, puede generar una inestabilidad laboral. ¿Por qué? Pues porque pueden ser despedidos o sancionados por las llegadas tarde. ¿Y todo por qué? Pues porque hay una alta accidentalidad de automotores. ¿Y por qué la alta accidentalidad? Por todas estas causas que están acá. Por el otro lado tendríamos que la lesión se puede producir, la alta accidentalidad de los automotores pueden producir lesiones y muertes por vehículos en mal estado. Entonces, esas altas accidentalidades de los automotores me generan lesiones y muertes por vehículos en mal estado. Y eso tiene relación directa también con esta causa. Entonces, esa es la relación que les decía yo. La circulación de vehículos en mal estado puede producir unas lesiones y muertes por vehículos en mal estado. Pero la circulación de los vehículos no es lo que directamente me produce las lesiones y las muertes por vehículos en mal estado. Es la accidentalidad de esos vehículos que están en mal estado. Entonces la circulación de los vehículos en mal estado me produce una alta accidentalidad de los automotores, que esos automotores, esa alta accidentalidad me produce que las lesiones y muertes de los vehículos sean altas, las lesiones y muertes por vehículos en mal estado. Entonces esta es la relación que existe entre la causa 2 y el efecto 2.
¿Mm? Pero ahí para allá seguimos con los efectos. Es decir, las lesiones y muertes por vehículos en mal estado me van a producir unas afectaciones temporales a la movilidad. Entonces, cuando hay lesiones o hay muertes en esos accidentes, pues se van a generar trancones, es decir, van a haber afectaciones temporales en la movilidad. Y también va a haber unas cargas adicionales al sistema de salud. Entonces las lesiones y las muertes por vehículos en mal estado van a repercutir en que se generen cargas adicionales al sistema de salud. Y listo nuestro árbol de problemas. Este es nuestro árbol de problemas con un ejemplo muy fácil, muy puntual, que no tiene que ver con residuos, pero muy fácil de explicar. Ahora, si cumplimos con que el flujo sea ascendente, es decir, todas las flechitas deben ir hacia arriba, todas estas flechitas todas van hacia arriba, todas, eso es que el flujo sea ascendente. Listo, después de que tengamos nosotros este árbol elaborado, después de que tengamos el árbol elaborado según marco lógico, podemos hacer estas codificaciones. Entonces el problema lo vamos a poner como P1, es decir, ese es el problema 1, esa es la causa 1, esta es la causa 2, esta es la causa 1.1, la causa 1.2, la causa 2.1 y la causa 2.2. Entonces aquí las codifico, ya les digo para qué esa codificación. Aquí codificamos también esta última causa, que además de ser causa 1.2, también es causa 2.3, ¿cierto? Porque esta causa está dos veces. Esta causa es la que me produce las imprudencias de los conductores y también me genera una circulación de vehículos en mal estado, la falta de acciones policiales. Entonces puede ser por este lado o por este lado, la puedo identificar por los dos lados, ¿listo? Y los efectos también, codificamos el efecto 1, codificamos el efecto 2. El efecto 1.1, el efecto 1.2, el efecto 2.1 y el efecto 2.2. ¿Listo? Esos son los códigos que debo manejar. ¿Y por qué? Porque yo los voy a utilizar para la priorización de los problemas. Más adelante les muestro esa parte. Importante también codificarlos. ¿Por qué? Más que todos los problemas, porque tenemos un problema 1, pero recuerden que yo debo elaborar un problema por cada aspecto de la línea base. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener por lo menos unos 12, 13, 14, 15, hasta 16 problemas puedo tener. Entonces esto es lo único que me diferencia un problema del otro. Entonces tengamos en cuenta eso. Ahora bien, yo puedo hacer algo, espero que quede claro esto, ustedes lo repasan para que se den cuenta que no es difícil. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver un ejemplo de resumen narrativo. ¿Qué es el resumen narrativo? Es la manera de expresar este árbol de problemas sin necesidad del esquema, es decir, no es tener el esquema. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer en resumen narrativo. Resulta que muchas veces nuestras explicaciones de las causas y de los efectos, hasta de los mismos problemas, esa explicación, es decir, ese texto que tenemos acá, a veces es bastante extenso y al ponerlo en un esquema de estos no nos va a caber. Por ejemplo, en este cuadrito me cabe algo muy resumido, pero cuando yo quiero explicarlo de una manera más completa, lo ideal es que lo hagamos en un esquema. ¿Esquema como cuál? Como este, perdón, en un resumen narrativo. Entonces, así lo puedo identificar. Entonces, el problema 1 es la alta accidentalidad de automotores, que tiene unas causas, que es la imprudencia de los conductores. No es sino escribir con los códigos de manera narrativa. Entonces, causa 1.1, causa 1.1, causa 1.2 y aquí pues tenemos lo mismo que teníamos en el esquema anterior, pero a manera de resumen narrativo. Entonces dice que la alta accidentalidad de los automotores se produce por imprudencias de los conductores y eso a la vez se produjo porque había una falta de capacitación a los conductores y porque había una falta de acciones policiales efectivas, y que también tenemos una causa 2, que es la circulación de vehículos en mal estado, que se produjo por el uso de vehículos obsoletos y también por el mal mantenimiento de los vehículos. Y recuerden que aquí también va una que se repite, es decir, la falta de acciones policiales efectivas, es la 2.3, que viene siendo esta misma 1.2. Después tenemos los efectos. El efecto son pasajeros llegan tarde al trabajo, y que ese efecto me produce que hayan altas pérdidas económicas y que haya además inestabilidad laboral. Y también el problema me produce un efecto 2, que son lesiones y muertes por vehículos en mal estado, que me repercute en unas afectaciones temporales a la movilidad y también en unas cargas adicionales al sistema de salud. Este es el resumen narrativo del esquema que vimos en la diapositiva anterior sobre el ejemplo del árbol de problemas. ¿Listo? Ahora aquí podemos ver las relaciones también. Entonces,
¿Qué relación tenemos? Que la causa 1, que es una imprudencia de los conductores, me va también a repercutir en que los pasajeros lleguen tarde al trabajo. Y la otra relación que debemos tener en cuenta es que la circulación de vehículos en mal estado me puede producir que hayan lesiones y muertes por vehículos en mal estado. Entonces, esas son las relaciones, pero recuerden que primero va al problema. Estas causas primero van al problema y de los problemas sí van a los efectos. Entonces, esto es para que lo miremos como resumen narrativo. Aquí lo único que hicimos fue tomar los textos que están en el esquema y colocarlos a manera de un texto como resumen narrativo. Sin embargo, aquí nosotros podemos hacerlo mucho más completo. Entonces, si yo quiero escribir imprudencia de los conductores, pero quiero hacer un poco más explícito en el tema, puedo extender mucho más el texto. Es decir imprudencia de los conductores, pero algo más puntual sobre qué imprudencias son las que generan esos conductores, que no lo podría hacer en el esquema sencillamente porque en la celda puede que no me quepa todo el texto. Esto es un resumen narrativo. ¿Listo? Ahora, los códigos son importantes tanto, estos códigos, el P1, C1, C1.1, esos códigos son importantes tanto para el resumen narrativo, porque yo ya relaciono las causas con las determinadas causas, relaciono los efectos también con su efecto de primer nivel y también con el problema, sino que también me va a servir para esta parte que es la priorización de problemas. Entonces recuerden que línea base maneja diferentes ítems, los árboles de problemas y la priorización de los problemas. Entonces en priorización de los problemas nos indican que debemos hacer un esquema como este. Este esquema es pues obviamente la línea base y me va a indicar una especie de plano. Realmente es como una matriz, pero pues realmente tiene también unos ejes como un plano cartesiano, en donde en este eje que es el eje vertical, tenemos el tiempo requerido para su atención, es decir, el tiempo que se requiere para atender el problema. Y en el eje horizontal tenemos la importancia de la atención del problema, ¿cierto? Entonces la importancia puede ser alta, media o baja. La importancia se la da el grupo técnico de trabajo, es decir, qué tan importante es atender cada uno de los problemas, y este tiempo se debe dividir en tres rangos, uno de 0 a 4 años, uno de 5 a 8 años y uno de 9 a 12 años. Esto también lo habíamos explicado. Realmente las proyecciones las hacemos a 12 años, los PEGIR los hacemos a 12 años, la priorización de los problemas también los hacemos a 12 años, es decir, 3 periodos administrativos. Si se dan cuenta, esto es un periodo administrativo de 4 años, este es el segundo periodo administrativo de 4 años y este es el tercer periodo administrativo de 4 años. Periodos administrativos, entiéndase por el tiempo que dura un gobernante como alcalde en un municipio. Entonces, esto es importante. Y entonces aquí yo que empiezo a colocar, aquí yo no necesito colocar los problemas como tal, sino los códigos de esos problemas. Entonces recuerden que yo debo hacer un problema por cada aspecto, es decir que puedo hacer 14, 15, 12, 10, depende, los que apliquen árboles de problemas. Entonces aquí yo pongo es el código. Entonces supongamos que en el árbol que acabamos de elaborar, ese problema lo podemos resolver. En el periodo en el segundo periodo administrativo, es decir, entre 5 y 8 años se puede resolver ese problema. Eso yo lo hago con estudios de campo y con estudios que están justificados, no al azar. Entonces, el problema 1 que es el que elaboramos ahorita, digamos que es un problema de residuos sólidos, el problema 1 lo vamos a resolver en este periodo de tiempo y que tiene una prioridad alta. Eso también lo indicamos nosotros con nuestro criterio profesional. Si es alta la prioridad, es decir, yo puedo tener un problema con una prioridad alta, pero que no lo pueda resolver sino por allá a unos 10, 12 años. Supongamos un problema de disposición final de residuos sólidos en el que se agotó la vida útil de un relleno sanitario y la solución que vamos a encontrar es construir un nuevo relleno sanitario, pues que un relleno sanitario yo no lo construyo en un periodo de tiempo corto. Tengo que hacer una cantidad de estudios y una cantidad de investigaciones que me van a decir que aunque es alta prioridad lo de tener un nuevo sitio de disposición final, yo lo podría elaborar por acá entre 9 y 12 años. ¿Cierto? Igual las prioridades las manejamos con criterio profesional sustentado teóricamente y igual los rangos. O sea, por eso es que nosotros los del grupo técnico de trabajo son los que elaboran esto, porque son los que tienen el conocimiento y la formación para hacer esto. Entonces, como hicimos un solo ejemplo, pues ese sería nuestro problema 1, pero debemos hacer más problemas, es decir, más árboles de problemas. Entonces podemos ponerlo que en el problema 2 nos quedó acá, el 3 acá, el 4 acá, el 5 acá, el 6 acá, el 7 ahí, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Supongamos que sea hasta ahí 15 problemas. De pronto tengamos uno más, de pronto no, 16. Eso. Entonces son 16 problemas.
¿m? Uno por cada aspecto. Entonces así me va a quedar mi matriz de priorización de problemas cuando yo hago un estudio bien hecho. Muchas veces en la metodología nos indican que no necesariamente, pues ni siquiera nos indican que debemos escribir aquí los códigos, pero es la manera en que yo les explico de que es lo mejor poner los códigos acá. Con eso usted, cuando ve la matriz de priorización, únicamente sabiendo que ese es el problema 1, usted busca el problema 1 y sabe a qué se hace referencia. ¿Cuál es el problema 1? A veces aquí se pueden manejar cualquier tipo de símbolo. Muchos manejan estrellas, manejan X, manejan, bueno, diferentes identificaciones, pero pues es mejor manejar los códigos. Estos son los códigos y así queda una matriz de priorización de problemas. ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta por qué razón también es que los municipios de categoría 1, 2, 3 y 4 deben elaborar todos esos árboles de problemas para poder priorizarlos, para poder saber cuáles se atienden primero en cuanto a años y también cuáles son los de alta, media y baja prioridad. ¿Listo? Ahí usted puede hacer un análisis de esa matriz. Podemos decir que estos son este de acá, el P10. Podemos decir que es el de menos prioridad, es decir, el que menos pronto se va a hacer la atención porque se hace a lo último, ya para terminando el último periodo, y además es una priorización baja, ¿sí? La atención de este problema es bajo, no es tan importante. Y los que tenemos aquí más cerca a nuestro eje son los más importantes, los que tienen una prioridad alta, y además de que la prioridad es de importancia alta, también en el tiempo en que se debe resolver debe ser dentro del primer periodo administrativo. Acá. Entonces estos son los de más importancia en su atención. ¿Listo? Entonces así. Estos es los de menos en todo el extremo y en este otro extremo los de mayor importancia en cuanto a tiempo y en cuanto a atención. Ahora bien, tenemos que los municipios de categoría 5 y 6 es un manejo especial. Recuerden que dijimos que era obligatorio para municipios de categoría 1, 2, 3 y 4. Que categorías de municipios no les explicaré, pero ustedes deberían consultar cómo se categorizan los municipios. Como les digo, los más complejos son los primeros, 1, 2, 3 y 4, y los menos complejos son los de 5 y 6. Entonces, al respecto a la metodología nos dice que los municipios de categoría 5 y 6 no están en la obligación de elaborar árboles de problemas, ¿cierto? Sin embargo, se sugiere la elaboración de un árbol integral de problemas donde se compile toda la gestión de los residuos. Ahorita les muestro un ejemplo para que se den cuenta que es un árbol integral de problemas. Un árbol integral de problemas no es más sino un solo árbol como el que elaboramos, pero en ese árbol se plasma toda la gestión. Es decir, no solo un aspecto, no uno para recolección, uno para generación de residuos, uno para residuos RCDs, no uno por cada aspecto, sino uno para todo. Ahorita vemos cómo es el ejemplo. Además nos dice también que esto está directamente en la metodología. Dice que los árboles de problemas integrales, ¿qué quiere decir? Que yo voy a elaborar un árbol integral de problemas, ¿cierto? Entonces, por eso dice que se sugiere la elaboración de un árbol integral de problemas. Entonces, un árbol integral de problemas, al llamarse integral, es porque debe incluir toda la información de la gestión total de los residuos. Entonces, en este caso dice que los árboles de problemas integrales solo aplican para municipios categoría 5 y 6, para estos municipios. Simplificando la metodología explicada en la resolución 754, es decir, la metodología que hemos estado hablando se simplifica en un árbol integral de problemas. Dice que los municipios de las demás categorías deben construir un árbol para cada aspecto conforme lo dictamina la resolución, ¿cierto? Se dictamina la resolución. Entonces esto ya quedó muy claro porque lo he repetido muchas veces. Ahora bien, ¿qué es un árbol integral de problemas? Esto es un árbol integral de problemas. Esto lo extraje de la misma metodología. Es un árbol bastante robusto. ¿Y por qué debe ser así robusto? Porque, como nos decían anteriormente, debe ir toda la problemática de la gestión integral de los residuos en un solo árbol, en uno solo, así de grande. Pero pues como es un municipio pequeño, entonces se puede aceptar que entregue un árbol integral de problemas. Entonces, ahorita nos damos cuenta, o vamos a leer el problema para que nos demos cuenta que aquí involucra muchos problemas que nosotros deberíamos separar en los árboles, en los otros árboles, en los de categoría 1, 2, 3 y 4. Aquí dice: no hay una adecuada planeación y gestión de los residuos sólidos generados, ni concientización a la comunidad sobre la minimización y clasificación de residuos. Entonces, aquí hay varios problemas en uno solo. Pero realmente esto es lo que el equipo investigador de ese municipio categoría 5 o categoría 6 consideró que era lo más importante.
Es decir, todo esto es el problema central, todo eso es el problema central. Y que tiene una serie de causas, sí, aquí hay causas de primer nivel, de segundo nivel, hay una de primero, de segundo y de tercer nivel. Es más, aquí hay otras que llegan aquí mismo. Entonces aquí vemos que hay varios niveles de causas y en este caso pueden haber muchos más niveles, pues porque se toma un solo árbol para toda la gestión. De este árbol integral, como les digo, es bastante robusto. Lo que les quisiera resaltar es lo siguiente. Esta sería la causa 1. Voy a codificar las causas nomás porque la priorización se hace de manera diferente. Esta es la causa 1, esta es la causa 2, esta es la causa 3, la causa 4 y la causa 5. ¿Qué quiere decir? Que en el primer nivel tenemos 5 causas. En el primer nivel tenemos 5 causas. Pueden ser más, sí, pueden ser más causas en el primer nivel. Ahora bien, como en el primer nivel tenemos estas 5 causas, yo para la priorización, vamos a ver la siguiente diapositiva, como es un solo árbol de problemas, entonces me devuelvo un poquito para que tengan en cuenta esto. En esta priorización que les mostré acá, vemos que en la matriz de priorización se ponen los códigos de los problemas, pero resulta que yo tengo un solo árbol. Es decir, yo no puedo poner un solo código, porque ¿cómo priorizo un problema tan sencillo? Entonces, lo que yo debo hacer es tomar estas causas, causa 1, 2, 3, 4 y 5, y esas son las que van en la matriz. Aquí me lo explican. Municipios de categoría 5 y 6, la priorización de los problemas, ¿cómo se hace? Los municipios clasificados en las categorías 5 y 6 que construyan su árbol integral de problemas durante la priorización tomarán las causas del primer nivel identificadas en el árbol de problemas y las llevarán al plano de priorización. Entonces nada más las de primer nivel, las 5 que les señalé anteriormente. Entonces quedaría así. Esta sería la matriz del árbol integral de problemas y yo aquí en vez de poner los problemas pongo son las causas. Causa 1, causa 2, causa 3, causa 4 y causa 5. ¿Listo? Estas serían las causas de aquel árbol de problemas que vimos anteriormente, el árbol integral de problemas. Entonces, para que entendamos la diferencia, para municipios de categoría 5 y 6 se priorizan las causas de primer nivel, solo las de primer nivel. ¿Listo? Espero esto quede muy claro. Ahora bien, esto es todo, muchachos, en cuanto a la explicación de los árboles de problemas. Espero quede claro. Sin embargo, muchachos, en la próxima clase, que es la clase sincrónica, va a quedar mucho más claro porque vamos a elaborar un ejemplo paso a paso de la elaboración de un árbol de problemas a partir de información de residuos sólidos como tal. Es decir, no vamos a hacer ejemplos como el que hicimos ahorita de tráfico, sino de residuos sólidos. Chicos, hoy mismo les subo este video a YouTube, hoy mismo queda subido también en el Classroom y nos vemos en la próxima sesión sincrónica. Muchas gracias a todos, muy amables y se les espera en las clases que cada uno deben tener. ¿Listo? Gracias, muy amables, hasta luego.